Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento primero para qué les hago el video. Les hago el video para que cuando ustedes empiecen en sus casas a hacer las actividades de esta semana, si bien yo todo se los voy escribiendo, también lo tengan hablado y visto de otra manera que es más fácil de entender en estas condiciones que tenemos de virtualidad. Bueno, lo primero, también lo vamos a trabajar en Zoom, así que en ese sentido tenemos como diferentes maneras. Pero bueno, esto les queda y ustedes lo pueden ver las veces que quieran. Lo primero que vamos a ver van a ser las fracciones decimales. ¿Sí? Cuando yo hablo de fracciones decimales, voy a estar hablando de aquellas fracciones que en el denominador, abajo, en el denominador, tiene alguna potencia de 10. ¿Sí? 10 a la 1, ¿se acuerdan? 10 al cuadrado, 10 al cubo. O sea, puede tener 10, o puede tener 100, o puede tener 1000. O bueno, son varias las que puede tener, claramente. Estas fracciones que en el denominador tienen una potencia de 10, se llaman fracciones decimales. Puede ser 10, 100, 1000, 10.000, etc. Hasta acá es bastante sencillo. Por ejemplo, yo voy a hacer, puedo tener una fracción que no sea decimal y les puedo pedir que busquen una fracción equivalente y que sea decimal. Entonces ustedes van a pensar, como hacemos hasta ahora, por qué número puedo multiplicar el numerador y el denominador y encontrar una fracción equivalente a 2/5, pero que sea decimal. En este caso puedo multiplicar al 5 por 2 y obtener 10 de denominador y multiplico también el numerador y tengo 4 décimos. ¿Sí? También podría multiplicar el 5 por 20. 5 por 20 es 100. Si al 5 lo multiplico por 20 para obtener 100, al numerador también lo voy a tener que multiplicar por el mismo número y 2 por 20 va a ser 40. Estas fracciones entre sí son equivalentes y estas dos son fracciones decimales. Eso me parece que explicado, tanto escrito como ahora hablado por un video, es bastante fácil. Vamos a recordar algo, vamos a hacer un alto y vamos a recordar algo. Cuando ustedes tienen, esperen que yo tengo acá las actividades que les estoy mandando, así hacemos exactamente lo mismo. Cuando ustedes tienen una fracción, por ejemplo, vamos a poner 13 cuartos y vamos a poner también 5 quintos, como dice las actividades que estoy mandando. Recuerden siempre que en la fracción, esta línea de fracción significa una división. Por eso cuando decíamos 5 quintos es una fracción aparente, porque el numerador y el denominador son iguales. Esto es lo mismo que decir un entero. ¿Sí? Todas las fracciones aparentes son iguales a un entero. Es igual a un entero. Y ustedes lo que hicieron acá fue dividir 5 dividido 5. Lo mismo pasa si yo tengo esta fracción, que como pueden ver es impropia, y la quiero pasar a número mixto. ¡Wow! Esta anda mucho, mira. La quiero pasar a número mixto. Ustedes podían calcular cuántos enteros había y lo podían hacer dividiendo. Les iba a dar 3 y les iba a sobrar 1. Por eso sabían que eran 3 enteros y un cuarto. Es lo mismo, esta fracción impropia la pasé a número mixto. Teniendo en cuenta que la raya esta de la fracción indica una división. Eso es lo primero que tienen que saber. Esto es la primera parte de las actividades. Vamos por la segunda.
Yo sé que por ahí se va a hacer un poco extenso el video, no creo que demasiado, pero me parece que es un poquito más fácil de entenderlo y que a ustedes les quede. Vamos por la segunda parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una fracción decimal y yo la quiero pasar a número decimal? Primero tenemos que recordar que es un número decimal. Vamos a poner número decimal. Ya vimos las fracciones decimales cuáles eran. Ya recordamos. Número decimal. El número decimal va a ser aquel que tenga una parte entera, por ejemplo, 3, y una parte decimal. Esta parte va a ser lo que no es entero, por eso lo llamamos decimal. Por ejemplo, podría ser esta parte es entera y esta parte es decimal. Esto se lee 3,7. Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fracción decimal y la quiero pasar a número decimal? Por ejemplo, voy a tener 37 décimos. Esto es una fracción decimal, porque tiene el numerador una potencia de 10. Si la quiero pasar, recordando de que la rayita significaba división, voy a hacer la división. 37 dividido 10. Me va a dar 3, ¿sí? 3 por 10, 30, me sobra el 7. Hasta acá nosotros trabajamos con las divisiones. Pero ahora voy a hacer lo que ustedes llaman los números con coma, la división con coma, que quiere decir seguir dividiendo el resto. Este resto, ¿sí?, lo voy a seguir dividiendo. Ya lo que me da, como el 7, yo no lo puedo dividir, repartir en 10, en partes enteras, lo que me da va a ser una parte que no es entera, y es la parte decimal. Vamos a hacerlo con color. Cuando yo llego acá, ustedes terminamos la cuenta acá hasta ahora. Pero ahora lo que vamos a hacer es continuar. Cuando llego acá, lo que voy a hacer es poner una coma para indicar que esta parte va a ser la que no se entera y continuar dividiendo. ¿Cómo? Si yo el 7 no lo puedo repartir por 10. Una vez que pongo la coma, voy a agregar un 0. ¿Sí? Y ahora continúo dividiendo. 70 dividido 10 me da 7. Y acá me va a dar de resto 0. Ahora sí, terminó la cuenta. 37 décimos, si yo lo quiero convertir o transformar en número decimal, me va a dar 3,7. ¿De acuerdo? Esta es un tipo de división que no venimos trabajando hasta el momento. Ahora sí la vamos a trabajar. Lo que me tengo que acordar, vuelvo a repetir, es que cuando llego acá, nosotros ya no podíamos dividir más. Y es verdad, en partes enteras no se puede dividir más. Pero vamos a trabajar con estas partes que no son enteras. Pongo la coma y agrego el 0. Y ahora continúo. 70 dividido 10. Me va a dar 7. ¿Sí? 7 por 10, 70. Resto 0. Acá sí, ya por más que vuelva a agregar un 0, no vamos a poder dividir más. ¿Se entendió? Por ahí algo ya recordaban de haber trabajado. Esto es bastante fácil y los vamos a practicar. Lo vamos a practicar juntos en Zoom. Los van a practicar un poco solos ustedes en la semana. Quiero que veamos otro caso. Por ejemplo, yo recién manejé 37 décimos, que era una fracción impropia, y el 37 es mayor. Repito lo que quise decir. A ver, yo recién trabajé con esta fracción. Me dio como resultado este número decimal. Cuando lo dividí, lo podía dividir claramente porque
el dividendo era mayor que el divisor. Pudo hacer la división con su parte entera y su parte decimal. Ahora voy a trabajar otra fracción que, por ejemplo, va a ser, 25 cienavos. Este sí creo que no es el ejemplo que les puse. Ahora lo corroboro, pero de paso tenemos otro ejemplo más. A diferencia de esta fracción es una fracción propia. El numerador es menor que el denominador. Así que cuando yo haga la división, se me va a complicar un poco, porque al 25 lo tengo que repartir en 100. Yo puedo repartir un número menor a una cantidad mayor. En partes enteras no voy a tener partes enteras porque no me alcanza para, entre comillas, darle 1 a cada uno. Por eso voy a poner el 0, porque no le puedo dar nada entero. Partes enteras, 0. Todo lo que le voy a dar van a ser fraccionados, van a ser pedacitos. Pongo el 0 en partes enteras y ya voy a tener que empezar a dividir con partes decimal. Voy a agregar un 0 acá y ahora sí voy a poder hacer la cuenta. Ya recordemos que el resultado que me dé no es entero, porque está de este lado de la coma. 250 dividido 100 es 2. 2 por 100, 200, me sobra 50. En partes enteras ya no puedo dividir más. Lo que puedo hacer es, si yo quiero encontrar un resultado que por lo general se trabaja con 2 decimales, es agregar otro 0, coma no se agrega más, se agrega otro 0, y se sigue dividiendo. Ahora tengo 500. Espero que vean bien, lo voy a repasar por las dudas en negro. Tengo 500 y lo divido en 100. Me va a dar, piensen, 5. ¿Saben qué? Tengo un lío de marcadores. Bueno, este creo que es. Me va a dar 5. 5 por 100, 500. Y ahora sí, llega el resto 0. El resultado es 0,25. Voy a hacer una aclaración. Puede pasar que acá, en otra cuenta, que acá me queda un número que no sea 0. Que me quede como pasó acá, el 50. En ese caso, puedo seguir dividiendo agregando un 0. Entonces, esta fracción, que es una fracción decimal propia, si habría que clasificarla, es 25 sobre 100, 25 centésimos, es igual a 0,25. ¿Cómo lo sé? Haciendo esta división de esta manera. Cuando trabajemos varias en el encuentro que vamos a tener el lunes, ustedes ya lo tuvieron cuando ven el video, vamos a ver y analizar si hay otra forma más fácil, otra conclusión a la que pueda llegar. Pero por ahora quiero que les quede claro esto, que es una fracción decimal, aquellas que tienen de denominador 100. 10, 100, 1000, el denominador, acá yo puedo tener cualquier cosa en el numerador. En el numerador yo puedo tener cualquier número, no me interesa, puede ser un 5, un 8, pero en el denominador es una potencia de 10. ¿Sí? Esta es la condición para que sea fracción decimal. Después vimos los números, esto es la fracción decimal. Después vimos, estoy haciendo un resumen. Después vimos un número decimal. El número decimal va a tener una parte entera, que puede ser 0 si no la tuviera, 7, y va a tener una parte decimal. Parte entera, parte decimal. Y empezamos a trabajar la división con decimales para poder convertir de una fracción a un número decimal. ¿Sí? Vimos la división, se lo escribo por acá, la división con decimales. Una de los tantos casos que hay con la división con decimales, porque después hay otros, vamos a ir de a poco.
Estas son las tres cosas, los tres conceptos que trabajamos hoy y vamos a trabajar en el encuentro a ver si hay una forma más fácil o si nos podemos dar cuenta de algo. Sé que por ahí el video es extenso, lo pueden ir pausando. Dije todo junto sin parar porque no los tengo ustedes del otro lado que me preguntan o me paran o interrumpen con alguna acotación o lo vamos construyendo juntos. La idea de este video es que lo hayan visto después de trabajar en el Zoom y con las hojas que ya tienen de las actividades. Es para hacer de ayuda, para hacer de apoyo a lo escrito y a lo que ya trabajamos hoy en un ratito en el Zoom. Ustedes saben que cualquier cosa me avisan. Vuelvan a ver el video, páusenlo, trabajen con diferentes ejemplos, pero fue la única forma que se me ocurrió para poder hacer que sea un poquito más fácil por ahí entender. Cualquier cosa ustedes me escriben. Los quiero un montonazo. Chau, chau.